Renault, www.juantoledo.es, patrocina este espacio. Bueno, pero estamos ya de vuelta y como les apuntaba en la tertulia, vamos a entrar en el apartado de la entrevista hablando de política y en concreto del proceso en el que ahora mismo Podemos está inmerso a nivel isla, puesto que mañana empiezan las votaciones para elegir al cabeza de lista, al Cabildo de Lanzarote en las elecciones de mayo del 19. Ya saben que hay dos candidaturas, una encabezada por Nona Perera, que estuvo aquí hace unos días contándonos ya un tanto su programa, y la otra encabezada por Carlos Meca, y que nos quedaba pendiente para pues conocer también, evidentemente, cuál es su propuesta. Pues vamos a hablar con Carlos Meca. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Muy bienvenido. Encabeza la candidatura Decidiendo en Lanzarote, equipo Carlos Meca. A mí siempre me ha causado cierta curiosidad el nombre que en Podemos, dentro de Podemos, cada vez que tienen algún tipo de decisión que tomar, pues se pone el nombre a los equipos. Sí, es una tradición desde las primeras primarias que tuvieron lugar en el año 2015. En aquel entonces, pues, el sector oficial se agrupó bajo el nombre de Claro que Podemos, y nosotros aquí pues fuimos con otro nombre, y ahora hemos elegido este. Antes de empezar, no solo son las primarias al Cabildo, también se va a votar para el Parlamento de Canarias y el Parlamento Europeo, ¿vale? O sea, en la misma votación. En la misma votación se elige Cabildo, Parlamento y Parlamento Europeo. Y como te decía, pues hemos elegido en esta ocasión este nombre de Decidiendo en Lanzarote, pues bueno, un poco siguiendo la línea de las reivindicaciones que mi grupo de trabajo lleva realizando desde 2015, en la línea de, que nosotros pedíamos. Te decía, ahora se elige también a los miembros de los candidatos al Parlamento, y nosotros entendíamos desde Lanzarote que tenían que ser los distritos de Lanzarote quienes eligieran a quienes iban a representar a la isla en el Parlamento, que es algo que no sigue sin funcionar así. Nosotros entendemos que sería lo más lógico que pues las personas que van a ir al Parlamento representando a la isla de Lanzarote no se elijan como ahora en una lista regional, sino que se eligieran, que fueran los distritos de Lanzarote quienes... Tiene un puntillo de reivindicación el tema de... Tiene un puntillo, sí, porque entendemos que es algo que creemos que es subsanable, ¿no? Claro, porque lo hemos hablado varias veces. En la actual estructura de Podemos, el hecho insular no está como muy bien definido. No se termina de entender, creo yo, ¿no? En lo que son los cabildos y los concells en Baleares, pues es un concepto que se ve que quienes están en Madrid pues no lo tienen del todo pillado, porque es una cosa extraña, ¿no? Dentro del Estado. Pero bueno, eso es trabajo nuestro desde cada isla, el recordarles que existimos y que tenemos un funcionamiento propio y diferente, y que también pues hay que tenernos en cuenta. Bueno, Carlos Meca encabezó la lista Podemos en las pasadas elecciones de 2015 y pasó de 0 a 3 en esas elecciones, de no estar representado Podemos a ser la tercera fuerza política en el ámbito insular al Cabildo de Lanzarote, y ya me imagino que quien más, quien menos, ¿verdad?, habrá asistido, aunque no le interese demasiado la política, a cosas que le habrán llegado durante este mandato. Evidentemente, los que tienen mayor interés en la política, pues no les tengo ni que decir qué cosas han sucedido durante estos 3 años y pico. En conclusión, después de este mandato un tanto intenso, ¿no?, de ida y vuelta, ¿por qué decide de nuevo encabezar una candidatura? Bueno, efectivamente, ha sido 3 años y medio que llevamos en el Cabildo, bastante intensos. Como decía, irrumpimos en el Cabildo como tercera fuerza, con 3 consejeros, y yo creo que se ha hecho una oposición en el Cabildo en estos años como no se recordaba nunca antes. También es cierto que ningún partido fuera de los tradicionales había tenido tanta representación en el Cabildo, salvo pues Alternativa Ciudadana en 2 mandatos, 2003 y 2011, con un solo consejero o consejera. Digamos que ahora es cuando más fuerza ha tenido una oposición formada por partidos de corte transformador como el nuestro. Y yo creo que ha sido fundamental, ha sido decisivo para algo que ya dijimos en el discurso de nuestra toma de posesión, aquel 22 de junio del año 2015, que entramos al Cabildo fundamentalmente para denunciar la ceguera institucional que hay en materia social. Lo hemos podido comprobar en estos 3 años y medio.
En septiembre del año 2015 ya presentábamos una moción en el Cabildo que fue aprobada por unanimidad para que se elaborara un informe sobre la pobreza y el sinhogarismo que sirviera como base marco para lo que nosotros entendíamos que era necesario en la isla, que era un plan de rescate social. Se aprobó por unanimidad, no se ha hecho absolutamente nada en estos 3 años y medio, salvo presentar un borrador que no estaba ni siquiera completado, y hemos presentado en este sentido en materia social un montón de iniciativas para que a las familias con necesidades pues no se les cortara el agua y la luz, sino que hubiese un sistema automático de subvenciones para que no se les llegara a cortar, para que el Cabildo dejara de trabajar con bancos que ejecutaban desahucios socialmente injustos, en fin, una serie de mociones y de propuestas que no han sido aprobadas por el Pleno del Cabildo, o algunas han sido aprobadas y tampoco han hecho nada, ¿no? Eso por un lado. Creo que también ha sido importante la labor que hemos hecho a la hora de denunciar la mala gestión que hay en el Cabildo. Hay que recordar que solo se invierte 1 de cada 3 euros que se presupuestan, y eso entendemos que es parte de un mal funcionamiento que tiene el Cabildo desde hace un montón de años, que está generando además lo que para nosotros es un contrasentido, y es que se acumulen remanentes de fondos cada año. Ahora mismo el Cabildo tiene 130 millones de euros acumulados en dinero que no ha sabido ni podido invertir, y entendemos que es una causa más del mal funcionamiento del Cabildo. Y por otro lado, creo que ha sido, junto con estas dos que he comentado, muy intensa nuestra lucha contra la corrupción, que en este mandato se ha visto, yo creo que reflejada en 2 ámbitos fundamentales. Uno, la gestión del agua. Estamos ahora mismo esperando porque el presidente ponga en marcha la comisión de investigación sobre la adjudicación del contrato a Canal Gestión, que tuvo lugar en el año 2013, y también sobre nosotros entendemos que es la segunda gran pata de la corrupción en la isla en los últimos años, que es la gestión de los centros turísticos, que creemos que ha sido pues parte fundamental de la maquinaria clientelar de Coalición Canaria, ¿no? Sobre todo a toda esta actitud de denuncia, de fiscalización, que creo que ha sido bastante intensa, además le hemos sumado lo que nosotros entendemos que es una de las grandes propuestas y alternativas de futuro para la isla, como fue el proyecto del acuífero de Timanfaya, que bueno, creemos que puede suponer un antes y un después en la sostenibilidad en la isla, con aplicaciones en la agricultura e incluso para el consumo humano. Y bueno, y en ese sentido estamos también contentos y satisfechos porque ahí sí que el Consorcio del Agua este año dedicó 150.000 euros para empezar a hacer las pruebas y los trabajos que conduzcan a que finalmente pues, se hagan las catas y las prospecciones, y para el año que viene sabemos que han aumentado ese presupuesto hasta los 200.000 euros, ¿no? Por lo que sabemos, pues se están haciendo trabajos previos para saber los nacientes que hay en el entorno de Timanfaya, para saber más también, haciendo cálculos con los aljibes de cuánto realmente es el agua de lluvia que se puede recoger, el porcentaje de agua de lluvia que hasta ahora se decía que era del 11%, y de momento, por lo que me dicen, los resultados están siendo muy buenos y es mucha más agua la que se recoge que la que por lo menos la que indican los... Claro, pues es interesante esto porque, claro, más allá del momento inicial en el que se presentó y los... digamos, en determinados sectores se hacía bastante de menos toda esta cuestión, el hecho de que se hayan destinado partidas no menores, 150.000 y 200.000, quiere decir que, en fin, que algo hay, evidentemente, ¿no? Evidentemente, ¿no? Yo creo que el hecho de que, bueno, pues el ingeniero que puso sobre la mesa este proyecto, Carlos Soler, el hecho de que llevara pues casi 20 años en la Consejería del Gobierno de Canarias pidiendo que esto se pusiera en marcha sin que le hicieran caso, yo creo que se han dado cuenta de que evidentemente hay informes técnicos y rigurosos, que fueron los que nosotros pusimos sobre la mesa el año pasado, y que evidentemente hay que explorar esta vía porque las posibilidades entendemos que son altas, ¿no? Bueno, ¿tiene usted la percepción de haber hecho una oposición excesivamente dura en las formas? Lo digo porque es una de las cuestiones que se habla, e incluso algunas voces de la otra candidatura también entienden que se podía haber hecho de otra manera. Y doble pregunta, no sé si le duelen esas otras voces, que en definitiva son de Podemos también, claro. Bueno, nosotros cuando entramos en el Cabildo, los 3 consejeros de Podemos, entendíamos que los 5.600 y pico ciudadanos que nos pusieron allí querían que hiciéramos las cosas de otra manera. Y hacer las cosas de otra manera nosotros entendíamos que también era dejar de lado un poco el lenguaje políticamente correcto, que muchas veces lo que sirve es para esconder la verdadera gestión de lo que pasa en este caso en el Cabildo, ¿no? Y en las instituciones en general.
Yo creo que hemos hablado muy claro en los plenos del Cabildo, pues muchas veces, pues sí, cuando teníamos que denunciar lo que está pasando, pues por ejemplo con el Museo Submarino, pues es que les hemos puesto nombres y apellidos a los protagonistas de todas estas actuaciones, pues bueno, conflictivas o delicadas, o como se le quieran llamar, ¿no? Y si teníamos que llamar por su nombre al consejero delegado de los centros turísticos, que es familia de uno de los propietarios de Marina Rubicón, del puerto deportivo ilegal Marina Rubicón, pues lo hemos hecho. ¿Que a eso se le puede llamar ser una oposición dura? Pues probablemente, pues puede que sí, pero es que entendemos que es la única manera de que se entienda realmente qué es lo que estamos denunciando, pues con nombres y apellidos. Pues si lo dejamos como hasta ahora, en adjetivos y palabras que, bueno, que no se termina de entender bien de qué es de lo que estamos hablando, pues bueno, nosotros entendimos que por lo menos los ciudadanos que nos votaron a nosotros lo que demandaban de nosotros era que se hablara claro de una vez, ¿no? Y que si estamos hablando de que se está beneficiando a determinado empresario que tiene vínculos familiares con un responsable público, pues que se diga claramente quiénes son. Y bueno, puedo entender que causará sorpresa porque es otra de las cosas a las que sí entiendo que hasta ahora no se había hecho, se habían guardado cierta forma, salvo la oposición que sí en su día hizo también Alternativa Ciudadana, pero yo creo que es algo que hacía falta, ¿no? Y después, hombre, respecto a las críticas recibidas por compañeros, bueno, más que críticas, tuve la ocasión de escuchar la entrevista que le hacías aquí a la otra candidata, a Nona Pereira, y sí que causó cierta sorpresa determinadas afirmaciones que hizo Nona, ¿no? Por ejemplo, tú le preguntabas si consideraba que con ella sería más fácil alcanzar una confluencia con el resto de partidos, y ella contestó que le parecía evidente que era así. Y la verdad es que me causó bastante sorpresa porque me hubiese gustado que desarrollara un poco más la respuesta a la candidata, porque la verdad es que no terminamos de entender muy bien a qué se refiere. Por un lado, porque hemos dado, creo que, muestras de sobra de nuestra capacidad de negociación, de diálogo con el resto de fuerzas políticas. Lo hemos demostrado en numerosas ocasiones en el Cabildo, presentando declaraciones institucionales junto al resto de partidos políticos, alcanzando acuerdos de muchos tipos. Y bueno, y lo demostramos creo que también a finales del año pasado y este año, cuando se negoció la famosa intento de moción de censura contra Pedro Sanginés. Creo que hasta 4 candidatos y candidatas diferentes pusimos sobre la mesa y se hizo una consulta ciudadana que además indicaba claramente cuáles eran las posibilidades que más les gustaban a los inscritos y las inscritas de la isla, y yo creo que ahí dimos cuenta de que no había ningún problema para que nosotros facilitáramos esa confluencia, ¿no? Lo que sí que entiendo es que hay pues una especie de pequeña campaña como para venir a decir que nosotros dificultamos o no facilitamos esa confluencia, y la verdad es que entendemos que no es así. No es un debate, por tanto, de confluencias sí o confluencias no. Para nada, desde luego. ¿Cuál es su posición frente a las hipotéticas confluencias futuras? Sí, nosotros tenemos claro que lo ideal sería confluir, y que además yo creo que ahora estamos en un momento adecuado para ello. En 2015 fue mucho más difícil porque era una situación muy rápida, se acaba de crear el partido, ya se había creado un partido instrumental y nos pedían que nos sumáramos y no veíamos claro esos partidos que ya estaban incluidos, y nosotros somos absolutamente favorables a ir juntos. Y de hecho ya se están produciendo reuniones conjuntas ya incluso con Izquierda Unida, con Somos, con la Alternativa Ciudadana, con ECUO. Así que por ese lado, pues no entendemos la crítica de que con nosotros sería más difícil la confluencia que ha hecho la otra candidata, ¿no? Y también nos sorprende, y tenemos que decirlo, pues que además hagan esas afirmaciones cuando pues sabemos, ¿no?, a ciencia cierta que la persona que está un poco asesorando, incluso parecería que escribiéndole los discursos muchas veces a Nona Pereira, es Pedro Hernández, el antiguo consejero de Alternativa Ciudadana, cuyo pasado la verdad es que nos invita a pensar en que la confluencia vaya a ser sencilla. Recordemos pues su paso por Foro Lanzarote, recordemos cómo sigue manteniendo, se podría decir que secuestrado, el colectivo El Guincho desde hace 15 años sin convocar elecciones, y cómo produjo la ruptura de Alternativa Ciudadana en el año 2007, que produjo que se quedaran sin representación en el Cabildo en el mandato 2007-2011. Es algo que nos preocupa y nos sorprende al mismo tiempo que se hable de que con esa opción la confluencia sería más fácil cuando quien tienen asesorando pues un personaje como Pedro Hernández. Ya se conoce, en fin, porque todo esto es público, ¿no? Parte del equipo que conforma esa candidatura de Decidiendo en Lanzarote, equipo Carlos Meca.
¿Hasta qué punto es importante los perfiles de las personas con las que uno se tiene que rodear para afrontar el 19-23, que es lo que vimos? Los perfiles son importantes. Nosotros en nuestra lista, que es una lista de 7 personas, hemos incluido a los 2 actuales consejeros, a Griselda Martínez y a Pablo Ramírez, que en estos 3 años, Gris un poco menos, porque recordamos que empezó Playo y después la sustituyó Griselda, Gris, pues han hecho un trabajo desde mi punto de vista muy importante, cada uno en su faceta. Pablo Ramírez más con la parte económica, que es la que más se ha centrado, y Gris más en la parte social, y han hecho un trabajo fantástico, y todo lo que se ha podido ver del volumen de trabajo que ha puesto Podemos sobre la mesa de fiscalización y de propuestas, evidentemente ellos han sido fundamentales para que esto pudiera ser así. A ese equipo hemos sumado pues también gente con experiencia, gente joven, en la lista vienen también pues Roque Mejía, Mara Benítez, Jorge Fernández y Teresa Delgado, y yo creo que es una combinación pues, que unamos la experiencia adquirida en estos años en el Cabildo con pues, la madurez y la experiencia en otros ámbitos y pues, la juventud que también necesita un equipo como el que queremos presentar al Cabildo. Bueno, la insistencia del Podemos que usted lidera en el Cabildo de Lanzarote ha llevado al actual presidente del Cabildo, Pedro Sangenés, a las puertas del juicio oral frente a la Fiscalía, que en principio estaba esperando otras cosas y demás. ¿Algo que decir en torno a esto? Bueno, se nos viene atacando últimamente, o por lo menos el presidente y Coalición Canaria ha hecho algunas declaraciones al respecto de que esto ahora básicamente es un juicio político. Nosotros ya hemos dicho públicamente que hacer esa afirmación nos parece una falta de respeto al trabajo que ha tenido el juez instructor, y nosotros únicamente en este sentido tenemos que recordar que entramos en el Cabildo en el año 2015, que en aquel momento la empresa a la que se le había expropiado la planta desaladora había denunciado al presidente por delitos de prevaricación administrativa y en aquel caso de coacciones también, y que nosotros entendimos que estaba más que justificada nuestra personación en esa causa, sobre todo por si acaso ocurría lo que terminó ocurriendo, y es que el presidente pues se sentara en un despacho relativamente oscuro con la propiedad y llegara a algún tipo de acuerdo, de convenio, para que le retiraran la querella. Ante esa sospecha y nosotros entendiendo que lo que había ocurrido desde luego no podía quedar finalmente en nada, fue que nos personamos. Después es verdad que con la intervención del polémico juez Alba pues se desimputó a una de las piezas claves de la causa, que era Ignacio Calatayud, que parece ser que era el ideólogo. Nosotros entendíamos que aunque no estuviera Ignacio Calatayud, la causa debía seguir adelante porque seguía habiendo responsables y que el principal responsable era Pedro Sangenés, como por mucho que le diga un asesor externo, pues al final la decisión la toma el presidente, ¿no? Y fue por lo que hemos decidido continuar adelante, y al final dándose una situación pues no inédita, porque hay referencias anteriores, pero muy pocas. El caso Nos, que la infanta se sentó en el banquillo solo con una acusación popular, y ahora va a ocurrir igual, o parece que va a ocurrir igual, pero nosotros tenemos claro que estamos personados en esta causa porque entendemos que se le causó un perjuicio al interés general, y así lo ha entendido también el juez, que ha ordenado la apertura del juicio oral solo con la acusación popular ejercida por Podemos. Bueno, vamos a regresar al proceso de ustedes. Mañana empieza el periodo de votación telemático, recordemos, para los que están inscritos. En el caso de Arrecife, que es el más reciente que hemos tenido, hubo una importante votación, 100 y pico personas. ¿Espera que suceda algo similar en el Cabildo? Nuestra experiencia es que suele haber mucha más gente votando en procesos para optar a cargos en instituciones que en procesos para cargos internos, ¿no? Ya nos ocurrió así en el año 2015, cuando yo accedí a la Secretaría General de Podemos en Lanzarote. Al poco tiempo fueron las primarias para encabezar la lista al Cabildo, y siempre suele haber mucha más gente que se anima para elegir a los candidatos a las instituciones. Así que en aquel entonces creo que votaron algo más de 500 personas, y vamos a ver ahora, en los últimos días es verdad que por lo que nos están contando, pues está habiendo bastantes personas que se están inscribiendo. No sabemos si tiene que ver pues con también parte de la estrategia que hemos visto en la otra candidatura de Nona Pereira, que de alguna manera pues estaban invitando a que gente que incluso que no sea de Podemos o que no simpatice con Podemos pues se inscriba. Es otra de las cosas que la verdad es que nos ha sorprendido bastante y nos ha llamado la atención, el hecho de que se defienda abiertamente que incluso gente que no es de Podemos, o incluso gente que puede incluso ser de otros partidos políticos, participe en este proceso. Es algo que nosotros desde luego entendemos que
que no debe... Es difícilmente revisable. Ahí claro, puede que haya algo que tengan que revisar en Podemos. Yo entiendo que sí, que este sistema hay que revisarlo. Primero, los plazos en los que se cierran los censos y después algún mínimo control sobre las personas que se inscriben y participan en este tipo de votaciones, sobre todo en lugares pequeños, como puede ser este, ¿no? Que con una pequeña movilización pues se pueden dar lugar. Recordemos que hasta el 10 de noviembre, ¿puede ser? Hasta el 10 de noviembre estaba abierto el plazo, ¿no? para inscribirse. Y efectivamente, como se empeñaron en decir en la prensa insistentemente, es un proceso que es anónimo y se puede inscribir cualquiera, pero nosotros entendemos que para que esto funcione de una manera, que entiendo yo que dentro de la filosofía con la que se creó, debe ser gente que al menos simpatice con Podemos las que participen en este proceso y no cualquiera y mucho menos de otros partidos políticos. Bueno, pues mañana se abre la vía telemática. Las personas que nos estén viendo y que están inscritas dentro de este proceso, ¿por qué han de pulsar la opción o marcar o decidir el casillero decidiendo en Lanzarote equipo Carlos Meca? Bueno, porque creo que hemos demostrado en estos 3 años y medio de lo que somos capaces de hacer desde la oposición. He hecho una oposición, como decía, pues rigurosa, seria e incisiva para denunciar lo que nosotros entendemos que son los verdaderos problemas que tiene Lanzarote y además ese vínculo que para nosotros es indisoluble entre corrupción y desigualdad y pobreza en la isla. Creo que hemos hecho un esfuerzo grande en que se vea realmente que todo ese dinero que se está yendo pues por los grifos, podríamos decir en este caso, porque 33 millones de euros nos cuesta cada año las pérdidas en red de Canal Gestión, y entendemos que eso explica perfectamente por qué seguimos teniendo unos servicios sociales que no terminan de funcionar en la isla, porque es que el dinero se está yendo por otro sitio. Creemos que hemos hecho un esfuerzo grande en visibilizar hasta qué punto es importante la corrupción en esta isla y qué implicaciones tiene, y yo creo que ahora que hemos demostrado que sabemos hacer oposición, ha llegado el momento de demostrar también que sabemos gobernar mejor que ellos. Pues dicho queda. Carlos Meca, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Saldremos de dudas el 27, el martes 27, dentro de una semana y un día, pues ya sabremos definitivamente qué ha sucedido. Pues aquí lo dejamos por hoy. Mañana regresamos. Mañana estará con nosotros el alcalde de Tías, Pancho Hernández. Hasta mañana. Buenas tardes.